Bendito Dios y Padre eterno Creador, hoy te alabamos y te damos gracias por la linda oportunidad que nos das de investigar este tema trascendental para nuestras vidas. Gracias Señor, pedimos tu santa y divina dirección y esperamos que la divina presencia de tu Santo Espíritu nos acompañe a lo largo de este estudio que va a ser determinante para iniciar de verdad, Señor, el proceso de santificación en nuestras vidas. Agradecemos por tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos igualmente. Queremos decirle que hemos preparado este tema pensando en una realidad. Y esa realidad es que el tiempo de gracia se termina. La oportunidad para que nuestro carácter sea edificado y sea idóneo para el reino de los cielos se termina. Y hoy vamos a ver cuál es la clave de iniciar de verdad ese proceso de la santificación. Ese proceso que va de la mano de la justificación por la fe. Y es la victoria sobre los apetitos y pasiones que destruyen. A lo largo de este tema vamos a estar viendo algunos aspectos muy importantes. Vamos a leer inicialmente una frase muy diciente que se encuentra en Testimonios para la Iglesia. El apetito complacido, enemigo de la perfección cristiana. Es imposible que los que complacen el apetito alcancen la perfección cristiana. La palabra inspirada nos advierte que si queremos alcanzar de verdad la perfección cristiana, el dejar de pecar y el desarrollar un carácter idóneo para el cielo, no podemos seguir complaciendo el apetito y las pasiones. Así que vamos a leer nuevamente en Joyas de los Testimonios, en el tomo 1, página 417. La complacencia del apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental, y es el cimiento de la flaqueza que se nota por doquier. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué volví a caer? ¿Por qué pequé de nuevo? ¿Por qué si lo he intentado tantas veces? Pero aquí tenemos una clave, apreciados amigos y hermanos. La complacencia del apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental, y es el cimiento de la flaqueza que se nota por todas partes. Este tema lo vamos a estudiar inicialmente citando las advertencias amorosas de la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál fue el comienzo de la intemperancia que llevó a nuestros primeros padres a pecar y que ha traído corrupción a lo largo de estos 6,000 años de existencia. Y vamos a ver cómo la complacencia del apetito ha generado deterioro en la salud física y también en la parte espiritual. Pero una vez señalada la causa y el pecado, una vez señalada la manera en cómo Satanás está destruyendo la espiritualidad de muchos, vamos a ver el ejemplo y vamos a destacar la importancia de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre los apetitos y pasiones que nos llevarán a nosotros a seguir su ejemplo y a obtener también la victoria sobre esos apetitos y pasiones que nos están destruyendo. Entonces vamos a iniciar. Este tema lo vamos a grabar en 3 partes. Cada parte aproximadamente estará constituida por una media hora, unos 30 minutos. Vamos a iniciar entonces.
Romanos 13, del 12 al 14. Así dice la palabra de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así es, apreciados hermanos y amigos. El apóstol Pablo nos invita, ya que la noche está avanzada, ya que el tiempo de gracia se termina, él nos invita a desechar las obras de las tinieblas. Y dice que no andemos en glotonerías y borracheras, ¿cierto? Y nos aconseja, no proveáis para los deseos de la carne. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de este estudio que la manera en cómo nos alimentamos y la manera en cómo alimentamos nuestra mente con lo que vemos, con lo que escuchamos, vamos a ver que esa manera incorrecta de alimentarse va a predisponer para la tentación y el pecado. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que nosotros podemos comer o beber y darle gloria a Dios, pero también allí está implícito que si nosotros comemos y bebemos o hacemos otra cosa que no está de acuerdo con el plan de Dios, no le vamos a dar gloria a Dios y vamos a deshonrar a Dios. En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Podemos comer y beber o hacer cualquier otra cosa para honrar a Dios y darle gloria, o podemos hacerlo para deshonrarlo y no darle la gloria a Él. Lucas 21:34, el Señor Jesucristo también nos advirtió en este aspecto. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por favor, Él nos aconsejó que nuestros corazones, nuestra mente, no debe estar cargada de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, porque esto destruye, aleja de la parte espiritual y nos impide la preparación para el cielo. ¿Cómo será que en Génesis nosotros leemos el relato de la destrucción de toda la humanidad, con la excepción de 8 personas que creyeron y aceptaron entrar al arca, y vamos a ver cuál fue la causa por la cual el Señor tuvo que traer esta destrucción? Génesis 6, del 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Muy bien, aquí dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuamente solo el mal. Y vamos a ver qué fue lo que llevó a que la maldad de los hombres fuera mucha en la tierra y que los pensamientos eran continuamente solamente el mal. Tanto estaba tan depravada la sociedad, la humanidad, que el Señor Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y que le dolió en su corazón. ¿Cuál fue la causa? Aquí dice también que esa misma situación se va a vivir en los tiempos del fin. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24, 37 al 39 cita el acontecimiento del diluvio de la época de Noé y cita las razones.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, el Señor Jesucristo citó como en los días de Noé. Así va a ser la época, o así van a ser los días antes de que el Señor Jesucristo venga a esta tierra. ¿Y qué estaba pasando en los días antes del diluvio? ¿Qué estaba pasando? Dice que estaban comiendo y bebiendo, pero lo estaban haciendo sin mesura, sin equilibrio, comiendo a la hora que querían, comiendo en las cantidades que querían y comiendo lo que querían. Entonces el comer y el beber se había convertido en un motivo para que se desarrollara el mal, y los hombres habían sido llevados a la intemperancia, y entonces, como sus sentidos estaban embotados, su mente estaba oscurecida por las pasiones y el apetito y la intemperancia. Entonces dice que no entendieron que el tiempo de gracia estaba por cerrarse, que la oportunidad para salvarse se estaba terminando, y que en un momento dado la puerta se iba a cerrar, y se cerró, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esto mismo está sucediendo ahora. La puerta de la gracia, la oportunidad para ser perdonado, para ser salvado, se está terminando, y la gente no está entendiendo esa parte de las profecías. La palabra de Dios no tiene discernimiento, porque sus sentidos se encuentran oscurecidos, embotados por el apetito y las pasiones y los afanes de este mundo. Y entonces, tristemente, para muchos, el tiempo de gracia se terminará, se cerrará la puerta y serán también destruidos. ¿Qué más dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo da estas mismas señales de los apetitos y las pasiones para el tiempo del fin. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muy bien, el apóstol Pablo nos hace esta advertencia. En los postreros días, en los días finales, dice que habrá hombres amadores de sí mismos, van a amar el comer y el beber, y solamente van a pensar en satisfacer sus apetitos, sus pasiones, lo que ellos quieren, ¿cierto? Y también dice hombres intemperantes. La intemperancia es el desequilibrio, es la falta de temperancia en el comer, en el vestir, en el trabajar, en el recrearse, sin equilibrio. Dice que serán aborrecedores de lo bueno, porque van a preferir los manjares, las comidas inmundas, las comidas que no forman parte del menú de Dios, de la receta bíblica, porque Dios dio al hombre al iniciar, cuando fue creado, la manera correcta de alimentarse. Y eso es lo bueno, pero hoy en día la gente prefiere la comida, la dieta, el menú que le ofrece Satanás, ¿cierto? Las gaseosas, el azúcar, las carnes, los huevos, la leche, todos esos alimentos chatarras, esas comidas chatarras, esos alimentos empacados, todo eso que está trayendo cantidad de enfermedades, y la gente desprecia las frutas, las verduras, los cereales, las nueces, los frutos secos, las frutas carnosas, las legumbres. Todo
ese conjunto de alimentos que Dios dejó para la alimentación y la salud del ser humano. Muy bien, dice que habrá también hombres amadores de los deleites más que de Dios. Estos deleites incluyen también situaciones de la bebida y de la comida y de los placeres que van a desviar el camino de las personas de la salvación. Muy bien, vamos a continuar. Filipenses 3, del 17 al 20, dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo invitaba a los creyentes y nos invita a nosotros a imitarlo, porque él tuvo la victoria sobre las tentaciones, tuvo la victoria sobre el pecado, sobre los apetitos. ¿Qué dice él? Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue muy claro, y si hoy estuviera vivo el apóstol Pablo nos escribiría a nosotros, y les escribiría a muchos. Dice que hay muchos, y lo dice con lágrimas en los ojos, lo digo llorando, dice él, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente piensan en su vientre, en tenerlo lleno, en comer lo que quieren, y han hecho de su vientre, de su estómago, su Dios, y que solo piensan en lo terrenal. Solamente la gente está pensando en comer, en beber, en recrearse, en distraerse, en el placer. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos pensar que nuestra ciudadanía está en los cielos y que allá en el cielo nosotros no vamos a encontrar esos placeres, esos banqueteos, ese tipo de comidas que Dios prohíbe. No vamos a ser felices entonces si vamos a ir allá con esos malos hábitos. Por eso el diablo tiene entrampada a la familia humana y a muchos cristianos en la trampa del apetito y de la pasión y del amor al mundo, y ha hecho olvidar de la mente la salvación y descuidar la salvación. Y por eso las personas hoy en día, como tienen embotados los sentidos, no pueden discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Muy bien, vamos a empezar a poner un fundamento más que tiene que ver con la inspiración de la hermana White a través del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo dice en el libro Consejos sobre Salud, en la página 579. La comida tiene mucho que ver con la religión. La experiencia espiritual queda muy afectada por la forma en que se trata al estómago. Comer y beber de acuerdo con las leyes de la salud promueve las acciones virtuosas, pero si se abusa del estómago debido a hábitos que carecen de fundamento en la naturaleza, Satanás se aprovecha del mal que se ha causado y utiliza el estómago como un enemigo de la justicia, al crear una perturbación que afecta a todo el ser. Las cosas sagradas no se aprecian, disminuye el celo espiritual, se pierde la paz mental. Hay disesión, lucha y discordia. Se pronuncian palabras de impaciencia y se llevan a cabo actos rudos. Se siguen prácticas deshonestas y se manifiesta enojo. Y todo esto porque los nervios del cerebro han sido perturbados por el abuso que se ha amontonado en el estómago. Este tipo de citas, apreciados amigos y hermanos, no tiene discusión. Solamente podemos resaltar
que la comida tiene mucho que ver con la parte espiritual, ¿cierto? La experiencia espiritual queda muy afectada por la forma en que se trata al estómago. Y ese tipo de comportamiento que las personas tienen, ¿cierto?, es el resultado del abuso que se ha hecho en la comida y en la bebida, debido a hábitos que carecen de fundamento en la naturaleza. Y Satanás aprovecha toda esta situación, y entonces las personas que caen en este pecado no aprecian las cosas sagradas, y por eso vemos que no hay celo espiritual entre nosotros, ¿cierto? La gente no tiene paz mental, y entonces hay disensiones, hay luchas, hay mal genios, hay discordias, palabras de impaciencia, actos rudos, prácticas deshonestas, enojo. Y todo esto es porque los nervios del cerebro han sido perturbados por el abuso que se ha amontonado en el estómago. ¿Qué más sigue diciendo? Resulta lamentable que con frecuencia, cuando debe ejercerse el mayor control de sí mismo, el estómago es atestado por una masa de alimento no saludable y que permanece allí hasta descomponerse. La aflicción del estómago aflige el cerebro. La persona que come en forma imprudente no comprende que se está descalificando para dar un sabio consejo y para trazar planes para el mejor adelanto de la obra de Dios. Pero es así, no puede discernir las cosas espirituales, y en las reuniones de junta, cuando debe decir sí, dice no. Presenta propuestas inapropiadas, porque el alimento que ha comido ha ofuscado su capacidad cerebral. Muy bien, queremos tratar este punto donde en el libro Testimonios, página 11, se dice que Dios estableció los apetitos e inclinaciones que, bien dirigidos y controlados por una razón santificada, son alabanza y santidad a Jehová. ¿Qué dice? Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente, y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que éstos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová. Esto es muy interesante, porque cuando los apetitos y las pasiones son dirigidas por Dios, son una honra a Jehová, pero cuando son dirigidas por Satanás, son una deshonra a Dios y una honra para el enemigo de Dios. Muy bien, ¿cuál fue el secreto de la estrategia enemiga para vencer a nuestros primeros padres en el Edén? Intentó vencer al Señor Jesucristo cuando Él vino a hacerse hombre como nosotros. No tuvo victoria en Jesucristo. Había vencido a Adán y a Eva en el Edén. No tuvo victoria en Jesucristo, pero ahora nos tiene vencidos a los seres humanos, y por eso ese es la violación de las leyes de la salud, y el abuso del apetito es el secreto de la estrategia enemiga. Vamos a leer. La intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales y debilita de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son apreciadas, sino colocadas en el mismo nivel que las cosas comunes. Las facultades superiores de la mente, destinadas a propósitos elevados, son puestas en la esclavitud de las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral. Satanás sabe eso. Satanás sabe que si nuestros hábitos físicos no son nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes.
porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral, lo espiritual. Entonces Satanás tiene entrampada a la humanidad a través justamente de los malos hábitos incorrectos para alimentarse. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Muy bien, la palabra de Dios nos narra cuál fue la estrategia que utilizó Satanás para vencer a Adán y a Eva en el Edén. Tenemos que resaltar lo siguiente: Adán y Eva habían salido de las manos perfectos. Su naturaleza no estaba inclinada al pecado. Y aún así, Satanás los venció. Ahora, después de 4000 años de existencia, viene a intentar vencer al Señor Jesucristo a través del apetito, pero fue derrotado. Sin embargo, ahora, casi a los 6000 años aproximadamente de la degeneración de la raza humana, está venciéndonos a nosotros a través de ese mecanismo. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, al nosotros leer esta narración que hace la Biblia real, vemos como Satanás intervino los sentidos de Eva, intervino su gusto, su oído, su tacto, intervino sus ojos y su mente, y utilizó el apetito, la comida, para vencer a Eva y luego a Adán. Entonces dice que con su astucia le dijo a la mujer una mentira: no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, ahí está involucrada la comida. Bueno, Eva lamentablemente se pone a entrevistarse, a responderle, pero le dice que Dios había dicho que del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Bueno, Dios había establecido que el hombre debía abstenerse de comer un fruto porque le pertenecía a Dios. Aquí el no comer tiene que ver con el apetito, tiene que ver con la abstinencia, pero el diablo a través de la serpiente dijo: no moriréis. Y entonces ahora sí va a pervertirle el apetito y dice que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces Eva comienza a contemplar la posibilidad de ser como Dios, y para eso va a desobedecer a Dios a través del apetito. Y dice que vio la mujer ahí con sus ojos, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces, como Satanás le había dicho, seréis como Dios, ¿cierto?
Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces hoy en día, dice, los seres humanos quieren sentirse como Dios, bebiendo, fumando, comiendo, quieren sentirse como Dios. Y entonces dice que Eva tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien, aquí vemos que a través del apetito Satanás venció a Eva y a Adán, y entonces vamos a continuar analizando el fundamento bíblico para la segunda parte, cómo obtener la victoria.